Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo encuentro de esta actividad sobre criminalización de la protesta social. Primero, bueno, les aclaro que la doctora Romina Stampone, por un tema de salud, no puede coordinar la actividad, así que la iba a estar coordinando yo, que yo soy Leonardo del Gorriaga, soy vicepresidente de la asociación. Así que bueno, la dinámica de la actividad de hoy será similar a la anterior. La idea es, bueno, que haya la primera etapa va a ser de exposición, a cargo del expositor que ahora, bueno, voy a presentar, y después daremos un espacio para que puedan hacer preguntas. Si quieren, bueno, pueden hacerlo a través del chat, por escrito, a medida que se va desarrollando la charla. Yo voy a ir tomando nota de las preguntas. En todo caso, si me olvido de alguna, les pido que me avisen. Y si no, bueno, al final pueden levantar la mano y habilitan el micrófono y pueden hacer las preguntas o comentarios que les parezca atinados. Bueno, voy a presentar al expositor de hoy, que hoy contamos, bueno, con la fortuna de tener al doctor Rodrigo Ravetti como expositor, a quien le damos las gracias por haber aceptado. Rodrigo es abogado penalista, es especialista en administración de justicia, es magíster en magistratura, es además docente en Derecho Penal en la UBA, miembro activo del CAJ durante 15 años y actualmente prosecretario de la Cámara Federal de Casación Penal. La charla de hoy, bueno, el tema general sería detención, abordaje inmediato, plazos. Estaría compuesto por regulaciones del Código Procesal Penal de la Nación, federal nuevo y provinciales, diferencias, primeros actos de la instrucción o investigación penal preparatoria, libertad, planteo de excarcelación y exhibición de prisión preventiva, modo de actuar frente a citación, a declaración indagatoria o intimación del hecho, conformación de equipos, la defensa como intervención colectiva de los abogados. Así que bueno, sin más palabras, Rodrigo, cuando quieras. Bueno, Bueno, ¿qué tal? ¿qué Buenas tal? tardes, gracias, Leonardo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, la idea un poquito de hoy es continuar con lo que había comenzado Juan Carlos el otro día, en torno a, ya vimos las cuestiones más de fondo, ¿no? Materiales, jurisprudencia, etcétera, de la gran cuestión de criminalización de la protesta. Y la idea de hoy es por ahí ver un poquito los temas procesales, ¿no? O la intervención directa y las cuestiones que suelen suceder en la práctica, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones de protestas y de accionar del Estado para criminalizar, bueno, en principio reprimir, disolverlas, etc. Un poco el temario es el que nos comentaba Leonardo, pero bueno, obviamente que esto es flexible, podemos ir moviéndonos un poco, digo, la idea es que después podamos hacer algo más dinámico. Y comenzar con algunas, qué sé yo, algunas precisiones, más que nada porque cuando hablamos de las detenciones, digo, ¿no? En el marco de una protesta, suele darse que mientras está ocurriendo la protesta, intervienen las fuerzas de seguridad, que no nos olvidemos que son parte del Ejecutivo, ¿no? Son el brazo armado del Poder Ejecutivo, sea nacional o provinciales. Y cuando se dan estas situaciones de represión y eventualmente de detenciones, eh, estamos frente a, bueno, algo en primer lugar absolutamente arbitrario, porque desde ya que alguien, un colectivo de personas que se está manifestando, está ejerciendo derechos constitucionales, con lo cual no podría el Estado eh, tratar de impedirlo, y mucho menos por la fuerza, mucho menos reprimirlo y peor aún, privar a alguien de su libertad por ese motivo. Hay una vieja discusión en cuanto a si la protesta en sí misma, sea por un corte de calle o de algún otro modo, es un delito en sí mismo, o muchas veces se usa la coartada argumental de que en realidad se pueden producir otro tipo de delitos, en cuyo caso, bueno, estamos hablando de otra cosa, no del ejercicio propiamente dicho de ese derecho constitucional, ¿no? Cuando ocurre alguna situación así y las fuerzas de seguridad actúan de facto, ¿no? Porque
Digo, pueden tener una orden, generalmente la tienen, una orden política de sus jefes superiores, ministros de seguridad o quienes fueran. Insisto, y ahora vamos a ver por qué digo el tema de que son parte del poder ejecutivo, ¿no? Ustedes saben que los derechos constitucionales de por sí no necesitamos que nadie nos venga a autorizar dónde, cuándo y cómo podemos ejercer los derechos que nos acuerda la Constitución. Eventualmente, si hay algún poder del Estado que tiene la facultad de reglamentar, es el Parlamento, por vía legal, por vía de una ley. El Ejecutivo no tiene ninguna facultad legislativa, solo reglamentaria de las leyes del Parlamento, pero para nada tiene la facultad de poder decir el momento y el modo y el lugar cuando se van a ejercer derechos constitucionales, como por ejemplo una manifestación, movilización, huelga, protesta en la vía pública. Y en cualquier ámbito también, porque digo, ha pasado y pasa todos los días que no es solamente la vía pública, puede ser en el ámbito de una empresa privada, puede ser en el ámbito de, qué sé yo, una empresa pública concesionada como los subtes, en fin, escuelas. Bueno. Y por ahí me parece procedente hacer un par de precisiones. Generalmente cuando actúan las fuerzas de seguridad tratando de disolver una manifestación y luego privando de la libertad a alguien, se trata de aprehensiones. Uno normalmente lo engloba en el concepto de detenciones arbitrarias, que lo son. Digo, pero ¿por qué hacer esta distinción por ahí conceptual o técnica? Porque las facultades de actuación de las fuerzas de seguridad claramente están reguladas en los códigos procesal penales, como ustedes saben, digo, el código de fondo, el código penal es uno para el país, pero los códigos procesales son de cada jurisdicción, de cada provincia. Con lo cual tenemos 23 más Ciudad de Buenos Aires, 24 jurisdicciones, cada una con su código procesal penal. El Código Procesal Penal de la Nación, vigente desde 1992, y ahora, hace poco, también el Código Procesal Penal Federal, que va a reemplazar en un punto el Código Procesal Penal de la Nación, pero que todavía no está en plena aplicación, se aplica solamente hoy por hoy, Salta, Jujuy. Bueno, creo que estaban por querer implementarlo también en Rosario, pero ahora se acaba de postergar por creo que un mes o dos esa aplicación en Rosario. Pero bueno, todos los códigos regulan el modo de actuación de los jueces, de los abogados, los derechos de los imputados, etcétera, y también las facultades de la Fuerza de Seguridad. ¿Qué es lo que pueden hacer, según los códigos procesal penal, las fuerzas de seguridad? Y ya no hablo de protestas, sino en general, en el marco de su actividad de prevención, ¿no? Cuando están, qué sé yo, en la calle, patrullando, lo que fuera, y presencian la comisión de un posible delito, o el intento, o la fuga posterior. Bueno, tienen la facultad de aprehender, ¿no? Con la H en el medio, a los supuestos autores de ese hecho ilícito. Esto nos lleva directamente al concepto de flagrancia, que está tan utilizado y tan de moda últimamente, que me permito dar una opinión, digo, y esto es una opinión no solo personal, sino compartida con el colectivo de los compañeros del CAG, digo, es una gran barbaridad la flagrancia, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, está regulada en el artículo 285 del Código Procesal Penal de la Nación, establece que, y voy a leer más o menos textual, que cuando el autor del delito fuera sorprendido en el momento del hecho o inmediatamente después, o si fuera perseguido, o tenga objetos o presente rastros de que acaba de participar de un delito, lo pueden aprehender. Fíjense ustedes que estamos hablando de delito. El delito es una categoría muy compleja, que la estudiamos todos nosotros en la facultad, en la materia penal y en la teoría del delito, que quién es constitucionalmente el órgano facultado para establecer cuándo una conducta humana es un delito. Los jueces. Entonces, con esta operación de la flagrancia, le están poniendo en manos de la policía, de la fuerza de seguridad, esta facultad de establecer qué cosa es un delito y qué cosa no. Parecería que si un policía anda por la esquina y ve a alguien apuntándole con un arma a otro y robándole, parecería que no habría discusión, aunque también podría haberla, ¿eh? Puede ser que estén filmando una escena de una película, puede ser que sea una broma de un amigo a otro, en fin, pero parecería que hay menos discusión. Ahora, en situaciones más discutibles,
opinables, como son las que nos ocupan, poner en manos de la policía la facultad de establecer que algo es un delito en flagrancia que se está cometiendo en ese momento es dar vuelta al orden constitucional, y esto es a lo que nos referimos, lo decía Juan Carlos el otro día, cuando hablamos del protocolo que lanzó Bullrich, en cuanto a que es un protocolo, es un golpe de Estado, un protocolo inconstitucional precisamente porque apela todo el tiempo a la flagrancia para darle la facultad de actuación directa, de facto, en los hechos, fuerza de seguridad. Lo que está haciendo es corriendo del camino al Poder Judicial, que es quien tiene que establecer si una conducta es o no es un delito. Luego vamos a ver que el Poder Judicial no lo hace en 10 minutos, tiene que haber todo un procedimiento, un debido proceso para eso. Pero ¿qué pasa? Ellos necesitan la actuación ya, necesitan la actuación en los hechos, con lo cual apelan a este concepto de flagrancia para poder determinar, según ellos, que algo que está pasando, por ejemplo, una manifestación en la vía pública, es un delito, entonces ya los habilita a actuar. Esta flagrancia está prevista en los códigos procesales penales, decíamos en el Código Procesal Penal en el artículo 285, en el Código Procesal Penal Federal en el 217, y incluso todos los códigos procesales establecen un procedimiento de juzgamiento especial, bastante más acotado y más abreviado para los casos de flagrancia, donde todo se resuelve más de modo acusatorio, con avisos orales, todo muy rápido, plazos más cortos, etc. Ahora, fíjense una cosa, esto está regulado en el 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que acá hay una perlita que no siempre se pone sobre la mesa, o no sé si todas la conocemos, yo la verdad que no hace tanto que la pudimos descubrir. ¿Qué dice este procedimiento especial de flagrancia? Dice, estas disposiciones no aplican cuando los hechos tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos o sociales, o cualquier otro derecho constitucional. O sea, ¿qué hizo esta reforma, que entre paréntesis es una reforma bastante regresiva del año 2016, del Código Procesal Penal de la Nación? Estableció este avasallamiento, digamos, de derechos, que es la flagrancia, y el procedimiento especial de la flagrancia, pero abrieron el paraguas los tipos. Ya sabían que iban a tener problemas con este tema de las protestas y ejercicios de derechos, con lo cual abrieron el paraguas y dijeron, ojo, esto no aplica para las protestas, los ejercicios de derechos sociales humanos o cualquier otro tipo de derecho constitucional. Y para que no nos queden dudas, que efectivamente estaban pensando en esto, dicen, pero que si con motivo u ocasión de protesta social, textual, el 353 bis, creo que preguntaban por ahí, sí, si con motivo u ocasión de protesta social se cometen delitos comunes en flagrancia, entonces sí aplican este procedimiento especial. Con lo cual los tipos están diciendo, ojo, la flagrancia no aplica para la protesta en sí misma, para la marcha, la manifestación, que necesariamente puede conllevar un corte de calles o una interrupción de algún servicio. Pero guarda, si en ese marco se cometen delitos comunes, entonces sí. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son los delitos comunes? Que no sean la interrupción del servicio, el corte de calle. Bueno, un delito común puede ser daños, robo. Bueno, sin ir más lejos, a los compañeros Aracaki y compañía no le imputaron el 194 que la manifestación fue en la Plaza del Congreso, con lo cual no tenían a mano ahí el corte de calle, no había corte de calles. Entonces le tuvieron que inventar otras figuras mucho peores, como fue la intimidación pública, el 211, y también la de siempre, atentado a la autoridad, etcétera, más que hubo un policía lesionado, entonces lesiones también les pusieron. Con lo cual, en ese criterio, estos sí serían delitos comunes, entre comillas, según ellos, como para habilitar la actuación de facto, o sea, en los hechos de la fuerza de seguridad, con la justificación de la flagrancia. Pero bueno, entonces decíamos, lo que es esta aprehensión que hacen las fuerzas de seguridad in situ, está regulada en el 184 del Código Procesal Penal de la Nación, en su inciso 8, que les otorga esta facultad, pero restringida sobre todo en un plazo temporal, plazo máximo 10 horas, le dice el Código Procesal Penal. Después de eso, sí o sí tiene que haber una intervención judicial y pasar de aprehensión, transformarse en detención, ya con orden judicial. O sea, ya no es tan de facto la cosa, la actuación represiva estatal, sino que aparece, ahí sí, aparece a jugar este actor
de la Constitución, un juez, y dice si esa detención debe continuar o no y por qué, ¿no? Y lo estipula, lo ordena en un auto, en una orden judicial escrita, ¿sí? Entonces, lo primero es la aprehensión, que es lo que hace la policía en general, pocas horas, ahí sí o sí le tiene que dar intervención inmediata a un juez, y el juez ahí sí se expide en cuanto a si la convierte en detención o no. O también, si no hubo aprehensión previa, eh, el juez puede ordenar la detención, esto está regulado en el 283 del Código Procesal Penal de la Nación, también siempre, obviamente, con orden judicial escrita, pero ya ahí, como esta detención ya no está tan limitada en horas, sino que ahora vamos a ver que se puede prolongar por algunos días más, entonces, ¿qué le pide la ley al juez? Bueno, che, pero tenés que fundarla. Tiene que haber motivo bastante para fundar una sospecha y recibirle más adelante declaración indagatoria, ¿no? Entonces, vamos subiendo la escalerita, digamos, ya pasamos de la aprehensión a la detención, que ya es con orden judicial y ya es mucho más fundada y motivada, o así debe ser por lo menos. Eh, Generalmente me estoy refiriendo, paréntesis, al Código Procesal Penal de la Nación, que es lo que rige en la Ciudad de Buenos Aires y en todos aquellos ámbitos de jurisdicción nacional o federal. Por ejemplo, una ruta en cualquier lugar del país, una ruta nacional, va a intervenir la justicia federal y va a ser aplicable el Código Procesal Penal de la Nación hoy. El día de mañana será el Código Procesal Penal Federal, que está ahí en las gateras, pero que todavía no se aplica casi nada, casi ningún lugar. Si no hablamos de lugares de jurisdicción nacional o federal, como una ruta nacional o un aeropuerto, o lugares donde el Estado Nacional tiene jurisdicción, y estamos hablando de lugares donde los estados provinciales tienen jurisdicción, entonces va a intervenir la justicia provincial, que lo sabemos, con la aplicación del Código Procesal Penal provincial. Acá, un pequeño paréntesis. ¿Cambia en sustancialmente estas cuestiones que hablamos, sea que se aplique un Código Procesal Penal de la Nación o federal o provinciales? La verdad que no. A todos los penalistas nos vienen vendiendo hace muchos años que, lo cual es cierto en parte, que el Código Procesal Penal de la Nación es bastante inquisitivo, porque es del año 92 y que fue un híbrido, ¿no? Donde tiene una parte más de cuño inquisitivo, que es la primera parte donde se establece la instrucción a cargo del juez, y una segunda parte de debate oral donde es más acusatorio, juicio oral y público, digamos, más controversial entre las partes y que el tribunal oral decide. En cambio, en los códigos más modernos, sea el federal, sea casi todos los provinciales hoy por hoy, quedaba el de Santa Fe hace unos años que era muy inquisitivo, pero ya cambió también, son más de tipo acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Nada, que no tiene el juez, no hay un juez de instrucción que tenga a cargo la instrucción de la causa, sino que hay un fiscal, el representante del Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante la instrucción, que ya no se llama instrucción, que se llama investigación penal preparatoria. Ahora, a nosotros, digo, o a los compañeros que van a ejercer su derecho, ¿les cambia algo sustancialmente? Y la verdad que no. Nos pueden decir, no, pero con los códigos nuevos más acusatorios, el imputado tiene más derechos porque se respeta más la paridad entre las partes. Bueno, no. O sea, eso también digo, insisto, es algo que nos vienen vendiendo, que también viene direccionado desde algún lugar internacional, ¿no? Del norte, que esto tiene que mudar hacia ahí la legislación procesal penal, pero en realidad, en los hechos, sea que la manija la tenga el juez, sea que la manija la tenga el fiscal, no cambia demasiado cuando la intención del Estado es reprimir y criminalizar la protesta. Lo dispondrá uno o lo dispondrá el otro, pero no cambia sustancialmente. Cambian después, sí, estas cuestiones procesales, ¿no? Las herramientas de quién dispone, qué se hace ante eso, ante quién se presenta un escrito, bueno, en fin. Pero la verdad que sustancialmente o de fondo no tiene mayor incidencia. De hecho, incluso en los códigos acusatorios, sea federal, ciudad, provincias, donde la investigación penal preparatoria está a cargo del fiscal, no obstante eso, hay un juez de garantías, se le suele llamar, que es el que interviene cuando hay que afectar garantías constitucionales. Con lo cual, si un fiscal quiere ordenar una detención, se la pide al juez. Que tampoco es que el fiscal finalmente es el que define todo, porque el fiscal, si bien tiene un mucho más amplio margen de maniobra y de arbitrariedad, para llevar adelante una requisa, un allanamiento o una detención, tiene que ir a pedírselo al juez y el juez de garantías es el que lo dispone. ¿Sí?
como siempre, a la regla hay una excepción, que es la detención sin orden judicial, que está regulada en el 284 del Código Procesal Penal, que la puede hacer la fuerza de seguridad, pero también es muy limitado, es ante casos de flagrancia, volvemos a lo anterior, y bueno, y hay algunas situaciones puntuales, algún detenido que se fuga, etcétera. Pero en cualquier caso, esto es para llevar al imputado frente al juez, y finalmente el que legaliza esa detención, llamémosle, es el juez. ¿Sí? Entonces, si estamos frente a una protesta que ha sido reprimida, donde se han llevado gente presa, etcétera, lo más probable es que en un primer momento sea en calidad de aprehendidos, pero que a las pocas horas ya van a ser, si continúan privados de libertad, lo van a hacer en calidad de detenidos y seguramente haya sido avalado por el juez de la causa, que seguramente formaron una causa muy prontamente. En estos casos sí, en otros no, pero en estos sí, como para habilitar y legalizar la actuación, digamos, represiva o punitiva del Estado. Y acá, en estos momentos es donde ya tenemos que empezar a mirar o a prestar atención en cuanto a qué podemos hacer los abogados. Bueno, ya no es mi caso, que estoy del otro lado del mostrador hace unos años, pero durante muchos años estuve en el equipo con Juan Carlos en el CAJ y todo, y Horacio y Luciano, y ¿cuándo empieza a intervenir la defensa? ¿Cuándo ustedes, llegado el momento, pueden intervenir y dar una mano en el asunto? Bueno, siempre, en todo momento, pero no hay que olvidar que cuando una persona es privada de libertad, sea aprehendida o ya detenida, si es que fue legalizado ya por el juez, desde ese mismo instante tiene el derecho, como imputado, a tener un abogado defensor. Esa designación, lo establece la ley expresamente, no tiene formalidades. Esa designación puede ser por cualquier medio, incluso oral. Y ese abogado tiene el derecho y el deber de presentarse incluso donde ese compañero está privado de libertad para entrevistarse con él, sea una dependencia policial, incluso hasta si todavía no hubo causa, todavía no hay notificación judicial, ya nace el derecho del imputado a tener un defensor y del defensor a poder ir, presentarse, entrevistarlo y obviamente interactuar, bueno, con las autoridades policiales y si ya las hay, judiciales, fiscales, etcétera, para comenzar a reclamar, obviamente, la libertad de ese compañero o compañera. Esto está regulado en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación y 76 del Código Procesal Penal Federal, que en este caso sí es un poquito más explícito en cuanto a que le da plenas facultades y no al abogado en ese momento, como un reflejo en realidad de los derechos del imputado, sobre todo, y no establece ningún tipo de restricción en cuanto a si está privado de libertad, si está aprendido, está detenido, está incomunicado, etcétera. No. O sea, la persona le pusieron las manos encima y automáticamente el defensor o el futuro defensor, que todavía no sabe que fue designado, pero puede ir, y el imputado puede decir, sí, yo lo estoy designando en el momento, así, verbalmente, y ya tiene su abogado como para que el abogado pueda actuar, bueno, planteando lo que haya que plantear. En estas situaciones que son un poquito por ahí límites, ¿no? Donde más allá de una represión de la protesta se han llevado gente detenida, con lo cual ya toma otro cariz, otro color. Bueno, claramente, como decíamos antes, no hay que dejar de tener presente que se trata siempre de detenciones arbitrarias, insisto. En el marco de una protesta, al ejercicio de un derecho constitucional, no hay ningún delito, no hay ninguna detención que esté justificada. Lo más probable es que ese compañero o compañera que esté privado de la libertad, más temprano que tarde, termine saliendo en libertad. Lo más probable es que incluso a veces ni siquiera se forme causa, aunque muchas veces pasa que luego sigue la causa, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo llevan hasta las últimas consecuencias, lo llevan a juicio, etcétera. Pero tenemos que tener en claro en realidad que esto no es jurídico, digamos, es más bien una actuación de facto, digamos, la intención siempre es romper, reprimir, disolver, amedrentar. No es tanto el soporte jurídico, bueno, alguien dijo un diputado hace poco, ¿no? Hace unos días, que había que actuar según la conveniencia, Esper lo dijo, y el taparrabo jurídico aparece después, dijo. Un arresto de sinceridad, bueno, un poco funciona así, generalmente, cuando el Estado intenta reprimir o criminalizar la protesta, ¿no? Así que digo, hay que tenerlo en claro, no perder la calma, entiendo yo, digo, calmar al compañero o la compañera que puedan estar privados de libertad, a sus familias, sobre todo también. Lo más probable, insisto, es que en pocas horas, ya, quizás, no creo que días, puedan salir en libertad. Quizás haya causa, quizás no,
Pero bueno, en el momento, la actuación del abogado debe ser, digo, lo más inmediata posible, lo más enérgica posible, sobre todo para tratar de frustrar esa actuación de facto del brazo armado del Estado que está tratando de impedir el ejercicio de derechos, ¿no? Bueno, continuando con lo que puede llegar a ocurrir en casos como estos, sea que la persona continúe detenida o no, lo más probable es que no, porque, insisto, aún según la calificación, la caracterización que puedan hacer desde el Estado en que esa manifestación era un delito, no obstante eso, son delitos de una pena máxima no tan alta, con lo cual, seguramente ustedes escucharon muchas veces hablar que hay delitos escarcelables y delitos que no son escarcelables. Esto tiene que ver más que nada con eh, los máximos de pena, después lo vamos a ver un ratito con el tema de la prisión preventiva, pero que tiene como una vara, una mensura para darle la pauta a los jueces de que el acusado o imputado de un determinado delito, si la cosa camina y avanza, podrá ser o no objeto de prisión preventiva. Si no puede ser objeto de prisión preventiva por una cuestión de quantum punitivo de pena, tampoco puede serlo en orden a una detención. Con lo cual, aún si la detención fuera legalizada por el juez con orden judicial, no obstante eso, pierde todo tipo de sentido, aunque continúe la causa. Porque no hay por qué tener a alguien privado de su libertad, por más que tenga una causa en curso. Hay principios constitucionales un montón, ustedes ya lo saben, inocencia, juicio previo, debido proceso, que hacen que una persona no tenga que comerse el proceso preso, por más que tenga una causa y el día de mañana vaya a juicio y tenga una sentencia o no. Con lo cual, entiendo que la primera actuación del abogado defensor tiene que apuntar a eso, a lograr la libertad de alguien que haya sido privado de libertad, desde ya que arbitrariamente, sea interactuando con las fuerzas policiales, sea también con las autoridades judiciales o del Ministerio Público Fiscal que tengan intervención ahí. Bueno, avanzando en lo que puede ocurrir en el marco de estos actos incipientes de la instrucción o investigación penal preparatoria, según el nombre, según el caso del Código Procesal aplicable, ¿qué es lo que viene después? Bueno, algo que todos conocemos también, que lo escuchamos miles de veces, que es la famosa declaración indagatoria. ¿Qué es la declaración indagatoria? Bueno, esta es una de las cosas que han cambiado del Código Procesal Penal de la Nación a los otros acusatorios, porque la terminología, ¿no? Indagatoria remite a que va el juez e indaga, ¿no? Le mete el dedo, indaga, a ver si encuentra algo. En realidad, conceptualmente esto no es así, no debe ser así y ya no es así. Por propio mandato constitucional, en realidad, es el primer acto de defensa del imputado. La indagatoria es el primer acto de defensa del imputado. De hecho, en los otros códigos ya no se llama indagatoria, se llama intimación del hecho, imputación, en fin. Esta gente se va emprolijando un poco el discurso para hacer lo mismo, ¿no? Pero por lo menos van emprolijando un poco el discurso. ¿Qué es esta declaración? Bueno, está regulada en el 294 del Código Procesal Penal de la Nación, en el 71 del Código Procesal Penal Federal, y cada código, ciudad, provincia de Córdoba, todos los códigos provinciales tienen esta regulación. Que esto se produce cuando el juez o el fiscal, los sistemas más acusatorios, entienden que hay motivos de sospecha suficiente sobre la participación de esa persona en un delito. Si la persona está detenida, si fue detenida y esa detención, como decíamos antes, se legalizó con orden judicial, tienen 24 horas para tomar la indagatoria, no más. Si no está detenida, que es en la mayoría de los casos, bueno, está la causa en curso y un día nos enteramos que llegó a la citación indagatoria. ¿Qué hacer ante eso? Primero, bueno, si está detenido, obviamente que se presenta. Si no está detenido, ¿qué hacer? Hay que presentarse. Hay que presentarse porque siempre hay que estar a derecho. Esto no es por una cuestión formalista, sino simplemente porque después vamos a ver que el no estar a derecho es usado generalmente por ellos para luego fundar un supuesto peligro de fuga, con lo cual voltea el derecho de estar en libertad durante el proceso. Lo vamos a ver un ratito, pero uno de los fundamentos que sostienen o que permiten sostener discursivamente que alguien tenga que estar preso preventivo durante un proceso es, entre otros,
el peligro de fuga. Con lo cual, ante una situación, hay que ir. Ahora, ¿qué hacer ante esto? Bueno, un juez, un fiscal, quien sea que tome la declaración, le va a la persona, al compañero, a quien sea, le va a intimar del hecho, que quiere decir, le va a decir cuál es el hecho que se le imputa, cuáles son las pruebas que hay en su contra, cuál es la calificación legal. Y obviamente que tienen una sospecha bastante fundada, según ellos, sobre el grado de participación de esa persona en ese hecho ilícito. ¿Qué puede hacer la persona, todos nosotros como ciudadanos? Bueno, tenemos la libertad de no declarar. Hay una garantía constitucional básica que es la prohibición de la autoincriminación. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Con lo cual, ¿podemos declarar? Sí. ¿Podemos no declarar y guardar silencio? Sí. Lo que es no es lo mismo que no ir, ¿eh? Ojo. Hay que ir, hay que estar a derecho, pero uno luego hace uso de su derecho constitucional de declarar o de no declarar, o de declarar una parte y no contestar preguntas, o de no declarar y presentar un descargo por escrito. Y acá también es un momento importante de estas situaciones, de las causas que se puedan generar, porque acá también ya arranca en un punto la estrategia defensista. O sea, hasta acá, hasta las detenciones y todo, bueno, puede ser más actuación de hecho, de facto, para disolver, reprimir, etcétera. Bla. Cuando alguien lo cita en indagatorias, porque ya judicialmente lo apuntaron, digamos, ¿no? Ya tenemos la certeza de que eso va a ser una causa y que la van a seguir. Si no, simplemente si es repartir unos palos, meter gente presa para que no jodan, para que despejen la calle o lo que fuera, bueno, hasta ahí puede ser que también tiene todo lo que hablamos antes, con todo lo jodido y lo inconstitucional y lo arbitrario que es, pero cuando citan indagatorias porque claramente el juez, el fiscal o los dos juntos están apuntando a que eso sea una causa y que prosiga y que llevarla hasta al final, si es por hecho, ¿no? Con lo cual ahí sí es muy importante que esto ya se vea en equipo, ¿no? Es un poco de los ejes que tenemos pensado para hoy, digo, el tema de la actuación colectiva en las defensas. Ahí ya quizás sí es el momento de abrir el juego, que el abogado que hasta ese momento fue, o quizás ni siquiera tenía abogado defensor, esa persona, se puede abrir el juego, pueda compartir con otros colegas y encarar una estrategia defensista, porque lo que se haga acá, y ahora vamos a ver por qué, va a tener incidencia en el futuro inmediato de la causa. Incidencia importante. ¿Por qué? Porque en realidad ahí lo que le hacen en la indagatoria a la persona, insisto, es trasladarle de qué se lo acusa, el hecho, las pruebas, la calificación legal. Y si uno no declara, no dice nada, no presenta nada, le está allanando el camino a que los tipos hagan la próxima movida, el próximo movimiento del ajedrez, que es, ya lo veremos, un procesamiento. En el Código Nacional. En los otros códigos no hay procesamiento, pero puede haber una clausura de la instrucción. Los tipos le ponen un moño a la instrucción, dicen, listo, ya está todo completo, están todas las pruebas, qué sé yo, se puede elevar a juicio. En cuyo caso, entonces, por eso decíamos que quizás por experiencia, lo más recomendable en estos casos es sí presentarse, no declarar oralmente, no contestar preguntas orales y sí acompañar un descargo escrito. En este descargo escrito, ¿qué es lo que tendrá que proponerse? Bueno, se tiene que proponer una versión alternativa de los hechos, ¿no? Ellos dicen, usted estuvo acá, delincuente, cortó la calle, le pegó a la abuela, le pegó al señor policía. Bueno, ahí la defensa, de cargo escrito, lo que hace es precisamente contrarrestar esa versión fáctica, la versión de los hechos, y dice, no, los hechos fueron de este otro modo, así, 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 esto fue una manifestación pacífica, etcétera, etcétera. Estuvimos 15 minutos cortando, que fue lo que duró el acto, en realidad no hicimos un corte, sino que hicimos un acto, y obviamente el tránsito eventualmente se cortó o no como característica secundaria, o lo que suele pasar, el tránsito lo cortó la policía, no lo cortamos los manifestantes, suele pasar la gran mayoría de los casos. Bueno, se establece una versión de los hechos distinta, la versión que obviamente conviene al imputado y a la defensa. Y sobre todo se ofrece prueba. ¿Por qué? Porque en este momento es en el que el imputado y su defensa tienen que ofrecer la prueba que sostenga o que fundamente esa versión de los hechos distinta a la que le están imputando. ¿Qué pasa con esto? Ahí se lo meten un brete a los operadores judiciales, juez, fiscal, quien sea, porque sí o sí, también por mandato constitucional, por principio de inocencia,
tienen que evacuar las citas que haya ofrecido la defensa. Con lo cual, si uno entonces presenta un escrito donde establece una versión de los hechos alternativa o distinta, ofrece una serie de medidas de prueba, testigos, oficios, cámaras, las cámaras públicas que están en la calle o lo que fuera, bueno, primero se las pone más difícil, por empezar. Segundo, está abonando a poder sostener esta versión alternativa que es contraria seguramente a la que le están imputando, ¿no? Con lo cual, ahí ya se va complejizando para ellos lo que pensaban quizás hasta este momento que iba a ser un desfile, que iba a ser algo fácil, ¿no? Bueno, uno le va oponiendo barreras y a su vez va construyendo la propia estrategia defensiva. Aunque uno tenga claro que del otro lado, del lado del juez o del fiscal, no le van a dar bolilla y van a avanzar igual, que es lo más probable, porque cuando citan, insisto, a alguien indagatoria, porque ya tienen la decisión de avanzar, con lo cual el paso siguiente es el procesamiento o la clausura de la instrucción. No obstante eso, es muy importante haberlo hecho en este momento, esta expresión de la defensa en cuanto a los hechos distintos, las pruebas, el encuadre jurídico distinto, ¿no? Porque desde ya uno ya desde ahí, de ese momento, puede decir, esto no es un delito porque eso no es una conducta típica, porque el ejercicio de derechos constitucionales es una causa de atipicidad o lo que fuera, estado de necesidad, lo que fuera. Digo, pero toda esa cuestión de hecho y de derecho, lo ideal es plantearla en esa ocasión, porque por más que ellos avancen al movimiento 2, digamos, al procesamiento, lo que fuera, uno ya tiene todo en la causa, con lo cual tiene las armas para contrarrestar eso y eventualmente las armas para apelarlo, ese eventual procesamiento o clausura de instrucción que pueda llegar a venir después. Con lo cual, insisto entonces, en el momento de la indagatoria es muy importante darle bola a esto porque es el momento donde hay que sentarse, quizás hacer equipo y plantear las líneas que van a regir la defensa de ahí en adelante, quizás hasta el final de la causa. ¿Sí? ¿Qué pasa luego de la indagatoria? Bueno, obviamente, como decía recién, tienen que evacuar las citas, o sea, producir toda la prueba que uno haya ofrecido, hacer mérito de esa prueba, decir si esta prueba sirve o no, o esta prueba demuestra esto o demuestra aquello. Y en el plazo de 10 días, en el Código Procesal Penal de la Nación, el juez debe resolver la situación procesal. El artículo 306 establece el procesamiento. El procesamiento es un auto de mérito donde dice, bueno, está esta prueba, esta prueba, esta prueba, y con esto podemos sostener que fulano de tal realizó esta conducta ilícita, eso en cuanto al marco fáctico, y después en el marco legal o jurídico dicen, y esta conducta es constitutiva del delito previsto en el artículo 194 o el que fuera, bla, bla, bla. Con ese procesamiento, en el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, o sin procesamiento, pero con algo equivalente en los códigos acusatorios, medio como que le van poniendo el moño y van cerrando esa primera etapa de una causa penal, que es la instrucción o la investigación penal preparatoria. Y ahí también es el momento de dar la batalla desde la defensa, porque si no le ponen el moñito y la elevan a juicio oral, y ya ahí es otro baile, ¿no? Porque en el juicio oral, bueno, obviamente se va a someter a los compañeros a sentarse en un banquillo frente a 3 jueces, con testigos, todo, y ahí, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es hacerlo desde antes, toda esta defensa, para tratar de bloquear ese avance represivo o criminalizador lo antes posible, ¿no? Pero bueno, la situación procesal puede ser procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito. El sobreseimiento es lo contrario, es la desvinculación definitiva del imputado de la causa. Le suelen agregar como una cuestión de estilo, con la aclaración de que no afecta su buen nombre y honor. Sí, gracias por decírmelo, pero me trajiste hasta acá, ¿no? Me estuviste pariendo hasta acá, pero bueno, en fin, digo, es eso, es la desvinculación definitiva y tiene carácter de cosa juzgada, con lo cual no pueden, dentro de 6 meses, revivir la causa si ese sobreseimiento quedó firme. ¿Sí? O sea, causa estada. La falta de mérito no, porque no es nada definitivo, es simplemente colgar o suspender la situación planteando que no hay ni elementos ni para sobreseer ni para procesar. Con lo cual lo dejan ahí stand-by y ven si van juntando más pruebas. Bueno, en el Código Procesal Penal Federal y en los provinciales acusatorios, como decíamos, no hay procesamiento porque todo va al debate. La idea de ellos, en ese modelo acusatorio que viene de las reformas procesales que impulsan desde el norte, la idea es que la instrucción o la investigación penal preparatoria pase rápido, pase rapidito, rapidito y vaya todo a juicio oral. Insisto, con lo que eso implica para la persona que está metida en el brete
de enfrentar un juicio oral y público, ¿no? Es bastante gravoso, con lo cual si se puede frenar antes, mucho mejor. Bueno, tópicos. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace frente a un procesamiento en el sistema del Código Nacional? Los procesamientos se apelan, es una decisión del juez, con lo cual se puede apelar 3 días, y esa apelación la va a resolver la Cámara de Apelaciones del fuero de la jurisdicción. La Cámara de Apelaciones va a resolver con lo que hay adentro de la causa, no con lo que uno en la apelación traiga de nuevo. No, no, es con lo que ya está. Por eso decía antes, lo importante del momento del descargo de la indagatoria de exponer todo, exponer hechos, exponer pruebas, exponer derecho, porque aún si a uno lo planchan en un procesamiento, uno va a apelar con todo eso adentro, con lo cual la Cámara va a poder merituar lo que dicen unos, lo que dice la acusación, pero también lo que dice la defensa. Muchas veces, muchas causas de protesta se ganan ahí. El juez y el fiscal tienen la orden, o la decisión o la orden, no sabemos, de ir para adelante, de imputar, de acusar y de procesar, y quizás la Cámara también o quizás no. Y entonces, si uno ya estableció unas líneas de defensa suficientes y acordes bueno, y completas en cuanto a prueba, a hechos y a calificación jurídica, bueno, tampoco se la pone fácil, por lo menos, a la Cámara, al órgano revisor de ese procesamiento. En el caso de los códigos acusatorios, decía que no hay procesamiento, es lo mismo, porque en realidad lo que va a disponer el fiscal es la clausura de la instrucción, y uno como defensa se opone a esa clausura de instrucción, que es lo mismo y lo va a terminar resolviendo el superior. Con lo cual no hay mayores. Se llama distinto, pero digo, se discute más o menos. ¿Qué puede pasar con el procesamiento? Se puede disponer también la prisión preventiva del imputado o los imputados. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que veníamos de lo de la aprehensión que se transforma en detención? Bueno, la detención también tiene un límite bastante corto temporal porque llega hasta este momento. En este momento, el juez puede procesar con o sin prisión preventiva. Si hay falta de mérito y sobreseimiento, ni hablar. Obviamente la persona, si estaba detenida, queda en libertad. Pero, si dicta procesamiento, puede ser con o sin prisión preventiva. Esto es un auto de mérito, se le llama. Digo, el procesamiento es, digamos, el juez hace mérito, explica qué es lo que para él pasó, cómo fueron los hechos, cuál fue la participación del imputado, cuáles son las pruebas que sostienen esa plataforma fáctica y cuál es la calificación jurídica. ¿Sí? ¿Qué delitos tipifica o encuadra esa conducta? En los códigos acusatorios, digo, voy yendo y viniendo como para que no sea todo enfocado en el Código Nacional, porque quizás seguramente esto nos pase o les pase a ustedes en causas de protesta que aplican los códigos provinciales o eventualmente el federal. Bueno, en los otros códigos acusatorios no hay procesamiento, pero si se llega a dictar prisión preventiva, también el juez tiene que dictar un auto de mérito, porque obviamente para privar a alguien de libertad no tiene que ser porque sí, más allá que sí o sí de cualquier modo va a ser arbitrario, pero de todos modos tiene que dar las explicaciones del caso y explicitar cuáles fueron los hechos, las pruebas y el encuadre jurídico. Y en este punto, por ahí está bueno no perder de vista que no es todo tan instrumental, porque obviamente lo instrumental está y hay que saberlo y hay que usarlo, y porque ellos lo usan y hay que saber contrarrestarlo, pero también no hay que perder nunca de vista lo que está por arriba de lo instrumental, que son los principios constitucionales, ¿no? Obviamente, en términos de libertad durante el proceso, bueno, hay un montón de principios involucrados, como el de juicio previo, que, bueno, obviamente establece que no puede haber pena sin sentencia, con lo cual la prisión preventiva y cualquier otra privación de libertad sin la sentencia firme no es una pena, y es solamente un instrumento de coerción que se tiene que ajustar eventualmente a esa regla. El debido proceso, que establece que no puede haber pena sin ese proceso previo a la sentencia, es un procedimiento regulado por la ley, ¿no? Siempre, y esto también hay que tenerlo en cuenta relacionado con lo que hablábamos antes de la flagrancia o la actuación in situ o fáctica del sistema, primero policial represivo y luego judicial. El sistema penal, por definición, actúa después, llega tarde, actúa después del delito, no antes o mientras. O sea, necesariamente tiene que actuar, es por definición que llega después. Es una reacción inmediata, no inmediata. Digo, la pena va a venir después de todo un procedimiento reglado,
y después de una sentencia, y después de que esa sentencia quede firme, con lo cual todo lo anterior, incluso también por aplicación del principio de inocencia, todo lo anterior no es pena, con lo cual no hay que admitir que haya privaciones de libertad en ese interín, ¿no? Cuando hablamos de principio de inocencia, a mí y a muchos nos gusta más hablar de estado de inocencia. Pues si bien es un principio constitucional, pero en realidad es un estado. Uno es inocente, no es que se presume inocente, no, uno es inocente. Hasta el momento de la sentencia condenatoria firme, uno es inocente. Y así debe ser tratado, ¿no? Pero bueno, la Constitución también, en el 18, tolera el arresto por orden escrita de autoridad competente, la autoridad judicial, que son las medidas de coerción procesal, que son estas que veníamos viendo, ¿no? Un poquito más de prisión preventiva, que generalmente no suele ocurrir en los casos de protesta, pero ha ocurrido. Sin ir más lejos, a estos chicos, Aracaki y Ruiz, estuvieron creo que un año y un mes presos. Y obviamente al principio fueron aprehendidos, a las pocas horas eso se transformó en detención, y luego que los indagaron, enseguidita se transformó en prisión preventiva. Los procesaron con prisión preventiva y tuvieron un año y pico adentro. Con lo cual, bueno, no es lo más frecuente, pero suele dar si uno tiene que entonces manejar también estas categorías que pueden llegar a presentarse, ¿no? La prisión preventiva no es pena, decíamos recién, la pena va a venir al final del camino. Lo que hay antes no es pena, no está necesariamente vinculado con la cuestión material o de fondo, con el delito, está vinculado con los fines procesales, ¿sí? La prisión preventiva viene solamente se justifica para garantizar los fines del proceso. ¿Que cuáles son? Es un versito, un mantra, ¿no? Que sabemos, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley. O sea, ¿y cuáles son los riesgos procesales que ponen en peligro esos fines del proceso? Bueno, el peligro de entorpecimiento, qué sé yo, un imputado que si está en libertad, no sé, puede ir a borrar pruebas o a apretar testigos o lo que fuera. Eso sería un peligro procesal de entorpecimiento que podría justificar el dictado de una prisión preventiva, o el peligro de fuga, que es el peligro de no aplicación de la ley. Si es que al tipo lo condenan y tiene que ir preso, entonces si se fuga, dice, che, está frustrando la eventual aplicación de la ley. Con lo cual, por eso, volviendo un poquito para atrás, decíamos, siempre hay que estar a derecho. Porque en la medida en que uno se profugó, 2 días ya le deja servido en bandeja al otro lado a que digan, esta persona en algún momento de la causa se profugó, con lo cual hay un peligro de fuga latente para siempre. Incluso el día que lo agarren no lo van a soltar porque se fugó antes. Aunque el tipo diga, no, pero miren, ya aprendí la lección, tengo domicilio fijado, tengo trabajo, familia, hijo, abuela, tía, no. Bueno, pero vos una vez te fugaste, así que para nosotros hay peligro de fuga, con lo cual te vas a comer todo el camino adentro. Así que bueno, esto hay que tratar de evitarlo. No, insisto, no tanto por una cuestión formalista o de apego al cumplimiento de las normas, sino más que nada por una cuestión de conveniencia propia, ¿no? Del imputado y de la defensa. ¿Cuál es el plazo máximo de prisión preventiva? Bueno, son 2 años, prorrogable por 6 más 6 meses, o sea, por 1 más. Esto está establecido en la ley 24390, la tristemente célebre, conocida como la ley del 2x1, que después la parte del 2x1 se dejó de lado, pero la ley en general sigue vigente, que es la que establece este plazo, ¿no? Y también, a su vez, digo, por más que una persona sea acusada del peor delito del mundo, ¿cuánto tiempo lo van a tener en prisión preventiva? Digo, a ver, hagan el juicio y dicten la condena, en todo caso, ¿no? Y esto es una garantía también, la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable. Entonces, por eso hay el plazo de 2 años, 2 más 1, ¿sí? Ahora, la prisión preventiva no se funda solamente en peligros procesales, porque si no uno podría decir, che, pero este es un delito leve, con poca pena, pero resulta que yo me profugué y entonces me van a meter adentro. No, no es solamente peligros procesales, es peligros procesales más otras 2 cosas. Una de ellas es el mérito, o sea, la evaluación con pruebas de que hay probabilidad de que ese imputado haya cometido ese delito. Hay una especie de juicio. Todavía no es el juicio oral donde se va a establecer la condena, pero es una especie de mini juicio, mini mérito para establecer que esa persona tiene algo que ver y no es un cualquiera que pasó por la esquina y no tenía nada que ver. Y por otro lado, la proporcionalidad. O sea, que haya una correlación entre este medio de coerción tan gravoso, como puede ser la prisión preventiva, con la pena en expectativa.
Y ahí volvemos a lo que decíamos antes de los delitos escarcelables o no escarcelables. Los delitos con pena mayor a 3 años son delitos que, en caso de recaer condena, esa pena va a ser de cumplimiento efectivo. Los delitos con pena menor a 3 años son delitos aquellos que, por más que recaiga condena, esa condena puede ser de ejecución condicional, o sea, puede no ir preso. Con lo cual, eso también va a tenerse en cuenta al momento de la preventiva. No le pueden dictar preventiva a alguien, por más que tenga todos los periodos procesales juntos, si está acusado de un delito leve que tiene menos de 3 años de prisión. ¿Sí? Esto está regulado en el 312 del Código Procesal Penal de la Nación y sus equivalentes en los otros códigos. Por último, en cuanto a esta cuestión de la libertad en el proceso, ¿qué se puede hacer desde el lado de la defensa del imputado cuando uno ve, previo al dictado de la preventiva o post el dictado de la preventiva, uno ve que la cosa viene torcida y que al imputado lo pueden llegar a dejar preso? Bueno, si es en la previa al dictado de la preventiva, se puede presentar una exención de prisión. Un escrito que está regulado en el 316 del Código Procesal Penal de la Nación, es un escrito donde la defensa plantea que no hay riesgos procesales o que no es proporcional, lo que decíamos recién, ¿no? Que no se dan estos requisitos necesarios para la prisión preventiva. Generalmente tiene que ver con que no hay riesgos procesales, uno fija domicilio, etcétera, con lo cual no habría ningún motivo para que la persona esté presa mientras avanza la causa. Siempre que tiene que ser para delitos con un máximo de pena no mayor a 8 años. ¿No? O sea, si estamos hablando de un homicidio del artículo 79 que tiene un máximo de 25, claramente no va a ser procedente el pedido de exención de prisión, pero para muchísimos delitos del Código Penal, la gran mayoría, que tienen un máximo menor a 8 años, sí va a ser procedente un pedido de exención de prisión previo al dictado de la prisión preventiva. Si ya se dictó la prisión preventiva, el remedio procesal o de la defensa para poder plantear la oposición y que la persona la liberen se llama la excarcelación, que en realidad es lo mismo. Es igual que la exención de prisión, procede en las mismas circunstancias y con los mismos requisitos, solo que viene después, cuando ya fue dictada la preventiva, ¿no? Generalmente se plantea, por ejemplo, cuando se cumplió un plazo o lo que fuera, el defensor plantea la excarcelación cuando ya esa persona estuvo en prisión preventiva. Lo anterior es la exención de prisión. Pero bueno, esto en cuanto a lo que es la libertad durante el proceso, y retomando un poco entonces lo del principio, en cuanto a las acciones a tener en cuenta o a poder realizar por parte de la defensa cuando ocurren este tipo de cosas, entonces lo importante y lo crucial es, si alguien fue aprehendido o detenido en el marco de una manifestación, movilización, protesta, sea uno abogado penalista o no penalista, no importa, lo importante es presentarse en el lugar donde la persona fue detenida. Muchas veces incluso para evitar eso no lo informan, o retasean la información, o dicen está allá y después resulta que no, que estaba en el otro lugar, en tal comisaría, en tal lugar. Bueno, hay que tratar de salvar esa cuestión y presentarse primero para que esa persona no esté sola, digo, que tenga el acompañamiento legal, y sobre todo también para que las autoridades judiciales, y si ya hay interviniendo autoridades judiciales, sepan que esa persona ya tiene defensa y que uno como defensor pueda dirigirse exigiendo la libertad a las autoridades policiales y eventualmente a fiscal o juez, ¿no? Eso en lo inmediato, como abordaje inmediato. Sabiendo que los plazos son muy cortitos, como veíamos al principio. En pocas horas, esa aprehensión se transforma en detención judicial. Y si esa detención judicial en 24 horas se transforma en indagatoria, y eventualmente en prisión preventiva o no, y en la indagatoria ya nace la defensa planificada que hablábamos antes, con lo cual, por eso es que, sin perder la calma, pero hay que actuar rápido, sobre todo, primero es lo primero, para tratar de lograr la libertad instantánea de la persona detenida. Si está detenida, se aceleran todos los plazos, como decíamos antes, ¿no? Porque son 10 horas de aprehensión a detención, 24 horas de detención indagatoria, y uno medio que tiene que salir corriendo a armar la defensa. Por eso lo inmediato y lo mejor de todo es tratar de lograr la libertad en lo inmediato y que, bueno, listo, si los tipos quieren seguir la causa, ok, pero el compañero o compañera libre, y bueno, y ya los plazos son otros, y no está obviamente toda esa afrenta personal y familiar que implica que alguien que no es ningún delincuente, que es un laburante o lo que fuera, que estaba ejerciendo un derecho y lo metieron preso
arbitraria e injustamente. Y luego, tener en cuenta estas otras cuestiones puntuales, en qué momentos hay que darle bolilla, prestar atención, tocar el pito del silbato al resto del colectivo de compañeras, compañeros abogados, como para eventualmente armar una defensa sólida y con perspectiva hacia adelante, no solamente teniendo en cuenta lo inmediato, sino sabiendo que eso que uno plantea ahí va a ser lo que rija la defensa a lo largo de toda la causa. Bueno, hasta acá algunas de las cosas que sí o sí quería que veamos, que conversemos hoy. Bueno, podemos, no sé, abrir a intervenciones de otro. La idea es que esto sea más colectivo, no tan expositivo. Pero bueno, un poquito, estos contenidos no quería dejar que se planteen y que los veamos. Perfecto, Rodrigo. Muy claro. Y bueno, dejamos el espacio para preguntas. En el chat no veo que por ahora hayan hecho. Así que bueno, quien quiera. Si no, bueno, yo tengo también preguntas. Pero bueno, si quieren, bueno, por ahora no veo, así que aprovecho y hago la mía. No, está relacionado por la coyuntura actual. Vos, Rodrigo, mencionaste el protocolo. Bueno, al mencionar los casos de Aracaki, bueno, en ese momento estaba el protocolo de Macri. También, bueno, me hiciste referencia al actual. Quería saber tu opinión en relación al proyecto de ley ómnibus, en lo que son las reformas penales bueno, al 194. Bueno, no sé tu opinión, también en relación a este otro artículo que incorporaron como proyecto, ¿no? Todavía, proyecto de ley ómnibus, más allá que se cayó, pero bueno, están renegociando, con relación a los bloqueos también. No sé si tenés algún comentario para hacer en relación a estos proyectos. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Sabemos todos que ese intento, ese mamotreto legislativo, era regresivo en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en toda la materia que tocaba, era para darle un tinte mucho más reaccionario que el actual. En materia penal, claramente sí, estaban pretendiendo universalizar el 194 para usarlo para cualquier situación, ya ahora, y ya desde hace años, como dijo Juan Carlos el otro día, contó que desde los años 90 lo vienen usando, en realidad es una reforma de mucha más vieja data, viene de la época de Onganía, pero que en los 90 claramente hubo una decisión político-judicial de decir, esta es la herramienta, vamos por acá. Después amainó un poco y ahora, o hace unos años, retomó con toda la fuerza y claramente tanto el protocolo de Bullrich como lo planteado en el proyecto de ley Omnibus reforzaba esta idea de ellos de que el 194 es la herramienta para criminalizar. Recordemos que el 194, hay bastante escrito sobre el asunto, está prevista para otras cosas, está previsto para un entorpecimiento del funcionamiento de los servicios de transporte y comunicación sin crear una situación de peligro común, lo dice la ley. ¿Esto qué quiere decir? Sin crear esto lo dijo Zaffaroni alguna vez en algún artículo que escribió referido al caso Schifrin, cuando él todavía no era juez de la Corte, al poco tiempo fue juez de la Corte, con lo cual se tuvo que excusar, porque ya había escrito un artículo en la ley sobre ese caso que después le tocaba intervenir. El tipo dijo, Zaffaroni dijo, muchachos, esto no puede ser entendido como sin ningún tipo de peligro o de lesión, porque estamos violando el 19 de la Constitución, el principio de lesividad. No puede haber delitos, no puede haber conductas tipificadas que no generen daño, lesión, o aunque sea un peligro inminente a un bien jurídico. Con lo cual, que el artículo 194 diga, sin crear una situación de peligro común, debe entenderse como creando un peligro no común. Después luego Zaffaroni, a mi gusto, en mi opinión, quizás fue para otro lado porque dijo que eventualmente podía llegar a ser una contravención, pero no un delito. Nosotros sostenemos desde siempre que no es ni delito ni contravención. Porque un ejercicio, un derecho constitucional, no puede ser criminalizado por una ley, por definición, inferior a la Constitución. Obviamente está este verso de siempre de que los derechos no son absolutos, que todo está sujeto a reglamentación, etcétera, pero, insisto, ¿a qué tipo de reglamentación? El 19, por suerte lo tenemos, nos dice, no se pueden criminalizar conductas que no lesionen a terceros, etcétera, porque eso está solo reservado a Dios y no a la autoridad de los magistrados. Una de las cosas más iluminadas que nos legó la Constitución de 1853. Con lo cual, no puede ser interpretado ese artículo. De por sí ese artículo es dudoso.
en cuanto a su constitucionalidad como está escrito. Solamente interpretándolo de un modo progresivo es que se puede llegar a salvar su vigencia. No así como lo interpreta el protocolo, y mucho menos como pensaba extenderlo el proyecto de ley ómnibus. Sin hablar de las otras barbaridades en materia penal del proyecto de ley ómnibus, como el tema de legítima defensa, etcétera. Bueno, en fin, barbaridad total, ¿no? Perdón, no sé si acá hay preguntas en el chat, ¿querés que las veamos? O... Elisa Robotti hizo una pregunta, dice, ¿hay posibilidad de hacer una reserva a nivel escrito de ampliar la prueba posteriormente al momento de defenderse de la indagatoria? Siempre uno tiene como imputado y la defensa la facultad de presentarse todos los días, si querés, ante el juez, a declarar o a presentar escritos o a presentar pruebas. El tema es que hay que hacerlo en ese momento y no mucho después, no sé, puede ser al día siguiente, pero no mucho después porque la experiencia indica que si los tipos te citaron indagatoria es porque ya está apuntado. Y lo más probable es que termine dictando el procesamiento 3, 4 días después, con lo cual ya tienen armado todo el paquetito de la imputación, de los hechos, de las pruebas y la calificación jurídica. Por eso citan indagatoria, ya tienen todo armadito. Entonces, la defensa tiene que meterse ahí, en ese instante, y no dormirse, digo, meter ahí para establecer esta versión alternativa de los hechos, pruebas propias y calificación jurídica distinta, ¿no? O sea, uno puede hacer la reserva, sí, perfecto. Y más, podés no hacer la reserva y al día siguiente ir con otro escrito y decir, ofrezco esta prueba. El tema es que no hay que dormirse, insisto, porque del otro lado te puede caer la resolución de mérito en poco tiempo. Bárbaro. Bueno, hay manos levantadas. Primero ha levantado Pablo Viñas y después Mariana Eyman. Así que, bueno, vamos en ese orden. Si quieren habilitar el micrófono. Bueno, no sé si estoy ahí. Ahí va. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, muy clara la exposición y gracias a los compañeros de laboralistas que se ponen al hombro estas actividades. No, bueno, la primera iba en línea con lo de Elisa, en el sentido del plazo, de qué plazo había para presentar el descargo, pero ya, bueno, lo dijiste un poquito recién, esto de que me imagino que si está recién aprendido habrá más tiempo porque el juez tendrá que, no sé cómo será la experiencia, ¿no? Pero el juez tendrá que elaborar un poquito más y ya si te citan indagatoria después de un plazo que estuvo de instrucción y demás, hay que apurarse porque si no es al otro día, será 3 días después. Pero bueno, queda respondida la pregunta, entiendo que de esta manera. Después algo por ahí más de los técnicos, pero que para digamos, usar apropiadamente la palabra, no me quedó claro cuándo es excarcelación, cuál es la etapa que se le llama excarcelación al pedido, y cuál de exhibición de prisión, disculpen la ignorancia. Y después una pregunta práctica. Cuando hay aprehensiones, es muy común que previo a la salida, en comisaría, le hagan firmar algo a la gente. Cualquier tipo de cosa que te hagan firmar. Y yo he escuchado a abogadas con mucha experiencia en materia penal, defensa de luchadores, etcétera, decir, no importa, decirles que firmen. Porque yo estar en el medio y decir, Pablo, decirle que firmen. Porque si no, no lo sacan más. Y que me explicaran que, de todos modos, después, cualquier cosa que le hagan firmar en la comisaría no tiene ningún valor. Bueno, siempre, bueno, es algo que yo en ese momento lo hice, todavía no era abogado y demás. No nos fue mal, pero siempre me quedó esta duda, nada, y que son cuestiones prácticas que se dan, ¿no es cierto? Si tenés a alguien en cara, uno se presenta como abogado, etcétera, pero bueno, después en la comisaría lo aprietan y decís, bueno, querés salir, tenés que firmar acá. Entonces, bueno, esto como duda y nada, en la práctica después si finalmente cuestiones que les hagan firmar o no a los compañeros, qué valor pueda o no tener. Después lo que entiendo también a nivel práctico, digo, para los colegas, es cuando uno va a pedir que larguen al compañero, tiene que dar un domicilio, y entiendo que tiene que dar un domicilio donde haya alguien, porque previo corregime, por favor, si esto no es así. Yo digo con la experiencia, alguna experiencia práctica, porque generalmente antes de largarlo van a la casa, chequean que haya alguien, o que sea la casa de esa persona, y después lo largan. Entonces, bueno, eso como también, como cuestiones prácticas. Pero mi gran duda es esto de cómo actuar. Por ahí no hay un solo consejo, hay más, pero bueno, en la experiencia, ¿qué pasa con esto de firmar antes de salir? ¿Qué te pueden hacer firmar? ¿Qué valor puede tener? No, mira, pueden hacer lo que quieran porque lo hacen. Después el tema es qué validez tienen. Insisto, el 90 o
o más por ciento de los casos no van a terminar en una causa judicial, formal, que va a juicio, qué sé yo. Lo hacen para joder, lo hacen para reprimir, para frustrar la protesta, para amedrentar gente, con lo cual todo lo que sirva para cortar ese accionar de ellos, o sea, que el compañero salga en libertad, vale. Si se firma cualquier cosa, no importa. Total, hay fallos donde la policía le hizo firmar a una persona una confesión. Esa confesión no vale nada. No vale, claramente no vale. No vale en sede judicial. Incluso está discutida la confesión del imputado frente al juez en el acto de indagatoria. Supongamos que alguien va y dice, sí, fui yo, qué sé yo. No lo pueden condenar con la sola confesión. De hecho, esa situación se planteó con la nueva ley del arrepentido. El tipo que se arrepentía y confesaba frente al juez, solo con esa confesión tampoco lo pueden condenar, sino que tienen que luego producir prueba para confirmar que lo que el tipo confesó es cierto. Si no, yo voy y digo, sí, yo en realidad fui el que le puse la bomba, no sé, a la mía, ¿no? Bueno, a ver, pará. Digo, sos un lunático que está diciendo cualquier cosa, o, a ver, vamos a comprobarlo con pruebas. Con lo cual, ya no, la confesión frente al juez sola no alcanza. La confesión frente a la policía, muchísimo menos. Con lo cual, no, la verdad que no hay problema. Coincido con la colega que le habrá dicho, mira, si es condición para que te suelten, nada, sí, lo que sea, y chau, salimos, ¿viste? Porque, insisto, lo más probable, lo más frecuente es que no haya muchas derivaciones, o no, ojo, porque nada, ¿viste? Cada etapa tiene su tónica, y quizás la etapa en la que estamos ahora, o la que se está abriendo, sea una tónica de persecución no solo policial, vía protocolo, sino también ulteriormente, vía judicial. Puede ser. Pero generalmente se trata de actuaciones en los hechos, de facto, actuación policial como para joder, reprimir, criminalizar y sobre todo disolver, ¿no? Me acuerdo de la manifestación del 2017 en el Congreso, la que luego fue precisamente originaria de los hechos que luego le hicieron causa a Aracaki Ruiz. Nada, hicieron una represión policial salvaje, estábamos todos ahí, que se extendió por horas y hasta decenas de cuadras, cruzando la 9 de julio, llegando a la plaza, y uno dice, escúchame, hay una persona que está 1 hora y media después en la esquina de, no sé, Avenida Mayo y Perú. ¿Qué tiene que ver con lo que pasó hace 1 hora y media a 15 cuadras o a 10 cuadras? Bueno, ninguna de esas personas luego se comió una causa como sí los compañeros que habían sido filmados, ¿viste? Tenían otro andamiaje como para seguir adelante una causa. Aparecían en las cámaras, etcétera. Digo, todas las decenas de detenidos que hubo ese día, en realidad fueron para reprimir y criminalizar, porque después la gran mayoría de ellos no tuvieron causa judicial efectiva, concreta, en curso. En cuanto a lo que decías de la exención y la exhibición, es un matiz, en realidad. La excarcelación viene después. Es excarcelar a alguien que ya está encarcelado, ¿no? O cuando ya se dictó la preventiva. La exhibición o exención se plantea previo a que se dicte la preventiva, cuando uno sospecha que te la van a dictar, entonces me quiero cubrir en salud, presento la exención de prisión para que el juez, antes de decir si sí o si no le va a dictar la preventiva, primero diga si entonces lo va a eximir. En cuyo caso, si exime antes, luego no puede dictar preventiva. ¿Algo más, Pablo, habías dicho? Creo, ¿no? Bueno, bárbaro. Ahí Mariana había levantado la mano también. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería preguntarte, en el caso de la orden de desalojo, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de plantarse cuando estás en una medida y ya te aparecen con la orden de desalojo? Bueno, Por el también 194, o sea, me ha pasado por el 194 que estamos o en la puerta o que estamos, no en situación de corte de calle o de prohibición de circulación, sino ahí en la gama y que aparecen con la orden de desalojo. orden judicial, me decís vos. Sí. Bueno, ahí ya es un poquito distinto, porque ya no es actuación de facto, digamos, ¿no? No es la policía haciendo lo que se le canta o lo que le ordenó el ministro, sino que hay un juez, para el caso es lo mismo, pero Sí. hay un juez por lo menos que le está dando cierta legalidad al procedimiento. En ese caso, bueno, hay que ver in situ, pero digo, si el desalojo es, no sé, que le están a uno imputando que está cortando la 9 de julio y desaloja, bueno, uno puede tener ahí la flexibilidad como para decir, bueno, a ver, por ahí nos corremos 10 minutos, nos subimos a la vereda, bajamos o nos corremos, o el ejemplo histórico, clásico que nos dieron a todos, las madres de Plaza de Mayo, cuando los milicos le decían que no podían estar paradas en la plaza, igual en una plaza, ni siquiera en una calle, circulen, y ellas circulaban, y circularon, y ahí, bueno, todos sabemos, ¿no? Nacieron las rondas de
las madres. Pero nos ha tocado incluso en las defensas con Juan Carlos de causa, donde los compañeros, en lugar de estar apostados en un corte, marchaban. Con lo cual, a ver, el efecto era el mismo, el corte era el mismo, pero los tipos estaban caminando. Y la marcha era desde un punto hasta el otro. Con lo cual, esas causas, entre otras, digo, se pudo plantear ese matiz, que no es menor, porque el derecho constitucional a hacer una marcha, quizás tiene cierto plafón discursivo, no para nosotros, pero por lo menos para dar la pelea jurídica, que el hecho de estar parado cortando, ¿no? Entonces, también están quizás este tipo de herramientas o de cosas que uno puede llegar a plantear, o los compañeros, o uno con la asesoría, para decir, bueno, a ver, si no jode, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, si vienen con algún planteo, bueno, a ver qué le oponemos inteligentemente también, sin que se frustre la manifestación, pero pudiendo, sortear esas vallas, ¿no? Esto que te cuento fueron casos concretos. Los compañeros, en lugar de estar parados, marcharon en una autopista hace muchos años, y el juez que los tenía en la mira y los abrochó con varias causas, en esas ocasiones que ellos empezaron a marchar y no estar parados cortando, no les pudo hacer causa, porque por más que quiso avanzar, después en cámara decía, no, pero no estaban cortando propiamente dicho, estaban haciendo una marcha. Eventualmente iba la policía atrás con las motos para que los autos no se los lleven puestos. ¿Qué sé yo? Claro. Digo, Nos ha pasado cortando, estaba tratando de acordarme, cortando portón, ¿no es cierto? Cortando el claro, portón de acceso, los camiones, o nos ha pasado en situaciones en que moverse implicaba dejar sin efecto la medida, claro, posibilitar claro. que salgan, etcétera. claro, Y claro. procesalmente, mientras, digamos, algo está pasando ahí in situ, procesalmente, ¿qué presentás en el juzgado como algo urgente? Y a ver, en el momento, no sé si digo, no sé si te vas a ir hasta el juzgado, si en el juzgado te van a recibir el escrito y con que no te lo provean en un día, ya, digamos, la orden de desalojo quedó, por lo menos está vigente. Con lo cual no sé si va por el lado de presentar en el momento en el juzgado, sino más que nada maniobrar en la situación. Juan Carlos creo que estaba levantando la mano, ¿no? Sí, Juan Carlos levantó la mano y después pasamos a las preguntas que están en el chat que hicieron. No sé, Mariana, digo, no sé si te estoy ayudando mucho, pero me parece, digo, que es más que, no es tan jurídico en el momento, porque por más que presentes algo, no te lo van a proveer enseguida, porque los tipos quieren que esa orden de desalojo esté vigente ahora, le importa la hora, no le importa el mañana o el pasado mañana, le importa ahora que está la manifestación. Con lo cual creo yo que lo que hay que tratar de hacer es maniobrar en la situación donde uno pueda sortear ese impedimento sin frustrar los fines de la... Claro, y no generar esa resistencia, esa desobediencia a la orden judicial, Ah, digamos. bueno, sí, a ver, si uno está ejerciendo el derecho, no tiene por qué dejar de hacerlo. Está, Nada, pero ahí es después cuando de la te modalidad. levantan. Ahí es No, cuando te yo no digo levantan. dejar de manifestarse, al contrario, ¿no? Pero Al justo en contrario. ese momento es cuando te levantan y te llevan. Bueno, será Bueno, otra discusión. gracias. No. Sí, Juan Carlos, ¿querés habilitar el micrófono? Sí, ahí habilito. No, sobre eso me acordé de varios casos de ocupación de fábrica y también de corte en las puertas. Algo que nos ha dado mucho resultado, siempre, es decirle a la policía que nosotros lo que solicitamos es que venga el juez o la jueza. Porque en una medida tan seria como estar discutiendo la conculcación de un derecho, el juez o la jueza no puede, si fuese cierto, porque muchas veces también es camelo, y viene una orden, dice verbalmente. ¿Está claro? Y no es de extrañar que sea un camelo. Porque dice, no, a mí me lo dijo por teléfono, a lo mejor entendí mal lo que fuese. No. En una cuestión de esa naturaleza, donde está en juego un derecho constitucional, como explicó Rodrigo ampliamente, yo recuerdo varios casos, no sé, varias huelgas en donde estuvimos, y el juez o jueza, también ocurrió, les estoy hablando ya de cosas como la huelga de Ford y otras, que en adelante, siempre en las ocupaciones, que venga el juez. Por dos motivos. Primero, para verificarla si mantiene esa orden y la da personalmente.
Y segundo, para el control de lo que él mismo o ella misma han decidido. Eso tiene dos virtudes. La primera es que no se hagan los boludos, ¿no es cierto? Si quieren tomar una medida, den la cara, porque no es cualquier cosa lo que está ocurriendo, es un derecho constitucional. No estamos hablando de un problema menor. Esto vale para cualquier ejercicio de derecho. Y segundo, en el interín se mantiene la tarea que uno está haciendo. Nunca un juez va a llegar en menos de 1 hora, 2 horas. Segundo, se va a ver en un brete. Tercero, hay que ver si pone la cara. Pero generalmente, cuando lo hemos exigido, vinieron. Y cuando vinieron, se parlamentó. Y cuando se parlamentó, la medida continuó. Y muchas veces habilita algunos canales para que se establezca, en caso de una patronal, una conversación que hasta ese momento no la hubo. Ha habido casos, no uno, varios, donde al aparecer el juez le dijimos, llame a la empresa y discutamos, porque no se niegan a conversar, se niegan a escuchar el reclamo, estamos en esta situación por esto y por lo otro, y además el juez tiene la presión social en el lugar. Tiene gente de carne y hueso a la que él desde un teléfono pretendidamente con un papelito quiere arreglar. Y a su vez, y acá esto es lo último que agrego, hay que utilizar a los medios de comunicación si los hubiese, para decir, exigimos que venga el juez o la jueza tal, con nombre y apellido. Porque eso los pone en un brete muy serio, impide una represión, porque ya lo escrachamos a la persona y se pidió que viniera. Y si viene va a tener que hacer alguna composición, o por lo menos se va a ver en un brete. Lo menciono porque, no digo, podemos, si después necesitan, le podemos dar, pero no 1, 10 por lo menos casos que yo recuerdo, y conflictos muy serios y muy graves, donde se cortaban portones, ocupación de fábrica y salida de producción inclusive. Eso por un lado lo agregó como un aporte. El otro aspecto muy cortito es que yo creo que hay que atacar la aprehensión. Como explicó Rodrigo, el tema de la aprehensión es una especie de limbo jurídico, porque por más que esté especificado, ahí no intervino el juez. Entonces a veces lo dejan al compañero en el auto, en un patrullero, chupando banquito ahí, después lo llevan a un lugar, después lo llevan a otro. Entonces ya la tienen estudiada, sobre todo la policía de la ciudad. Ya cuando vino Macri empezaron a hacer esas cosas. Entonces, ¿por qué? Hay que hostigar. Nosotros tenemos que estar en el lugar y lo primero que tenemos que pedir es de ver a la persona. ¿Por qué? Porque si no intervino el juez todavía y es una aprehensión, no hay incomunicación y por lo tanto tiene que permitir que lo veamos para ver cómo está físicamente. Y exigir ver si está. Y lo segundo es porque le levanta la moral a los compañeros inmediatamente. Porque inmediatamente el compañero se da cuenta que no está solo, que está apoyado, que hay alguien que está hostigando, que hay empuje, y eso levanta inclusive la situación, los pone en un gran compromiso a estos señores que se creen que pueden hacer lo que quieren. Bueno, eso quería acompañar, nada más. Gracias, Juan Carlos, muy útil. Sí, gracias, Juan Carlos. Realmente, bueno, muy buena data. Bueno, quería leerles, acá hay preguntas también en el chat. Adriana pregunta, ¿nos podemos presentar con matrícula de provincia durante la aprehensión? Sí, en principio, o sea, ante una emergencia, uno es abogado y punto, es abogado. Después, eventualmente, no, a los efectos de intervenir en la causa, tendrá que tener la matrícula de la jurisdicción. Pero en lo inmediato, en la emergencia, obviamente que sí. María pregunta, en la provincia de Jujuy salió de testigo el fiscal, relatando que vio en internet al abogado Nayar en una conducta típica. ¿Eso es válido? Bueno, lo que pasa en Jujuy, en realidad, no sé si tratarlo en el ámbito jurídico o de otro tipo, ¿no? Porque de jurídico no tiene nada. La verdad que lo que pasa en Jujuy, ya desde hace bastante tiempo, pero creo que en los últimos meses se ha profundizado,
es un desastre. Claramente no vale nada, esa causa es un desastre contra el colega, contra los otros 2 muchachos que tuvieron preso por mandar un WhatsApp, en fin, es toda una barbaridad. Que, insisto, más allá de que es una barbaridad jurídica, mientras tanto ocurre. Por eso es que lo que decía Juan Carlos, hay que darle la pelea a las cosas que son en los hechos. Lo más probable es que eso después no tenga correlato. ¿Ustedes se imaginan una causa con sentencia firme en la justicia provincial llegando a la Corte Suprema de que mandar un WhatsApp a un grupo es delito? ¿Se lo imaginan? Yo no me lo imagino. O sea, eso no va a pasar nunca. Pero mientras tanto le hicieron comer un mes y pico, creo que un mes y pico o más, preso a esos compañeros. Le cagaron la vida durante bastante tiempo, con lo cual lo que hay que combatir entonces no es solo lo jurídico y la cuestión, bueno, del encuadre legal, digo, es esto otro, es qué pasa en el mientras tanto, qué pasa en los hechos. Jurídicamente no merece comentario, claramente es cualquier cosa. Bueno, acá hay otra pregunta más, que esto también lo había escuchado, de hecho, cuando Pablo preguntó esto de cuando los liberan, que les hacen firmar cosas, que esto pasó también en lo que pregunta acá Luisa Orellana, cuando fue lo de la ley ómnibus, las detenciones que se produjeron esos días, que bueno, cuando los liberan les ponen como restricción que no se pueden acercar a menos de 1000 metros del Congreso durante días de manifestación. ¿Usted opina que se puede hacer una presentación de inconstitucionalidad de la restricción? Pregunta. Totalmente. Sí, claro que sí. Se puede hacer la presentación de inconstitucionalidad porque es inconstitucional y también se puede no acatarlo, porque es una barbaridad. Digo, si finalmente, digo, a ver, es una restricción a la libertad ambulatoria. Me están diciendo que no puedo estar en un lugar, ya no arrimarme a una persona o lo que fuera. Digo, no me puedo acercar a un lugar público, en la vía pública, a 1000 metros, o sea, 10 cuadras a la redonda del Congreso de la Nación, en una manifestación que claramente, digo, en ese caso lo que están diciendo es que la manifestación es ilegal. Con lo cual, generalmente digo, cuando uno lo liberan, esto otro que decía el compañero, que me acuerdo que dijo Pablo antes, lo de que normalmente te piden un domicilio, porque uno generalmente cuando lo liberan es bajo caución juratoria, ¿no? Caución juratoria no es caución real, no es poniendo plata, sino simplemente decir, bueno, constituyo este domicilio, voy a estar ahí si me quieren encontrar, bla, bla, bla. Bueno, eso es una cosa. Ahora, de ahí a restringirme derechos como ir a una manifestación o ir a visitar a mi tía que vive a 2 cuadras del Congreso, están en pedo. O sea, claramente no, es absolutamente inconstitucional, con lo cual se puede perfectamente hacer el planteo y a su vez, bueno, no avalarlo. Sí, incluso escuché un caso de estas detenciones que la persona detenida, como vivía a menos de 1000 metros del Congreso, en ese caso le pusieron como restricción que no se puede acercar a ninguna manifestación. Salió perdiendo más porque vivía cerca del Congreso. Muy bien. Acá hay otra pregunta, dice Chiana, pregunta, ¿hay alguna diferencia de procedimiento si el detenido es menor? Sí, claro, totalmente. El menor, por empezar, el menor de 16, ustedes saben, el menor de 16 no es punible bajo ningún aspecto sobre ninguna conducta. Y el menor de 16 a 18 es punible en forma reducida con el régimen penal de menores. Tiene una justicia propia, digamos. Entonces, claramente la detención es absolutamente distinto. De hecho, no podrían tener detenido un menor bajo ningún aspecto ni 2 minutos. Mucho menos solo, digo, tiene que sus padres o quien sea lo pueden perfectamente presentarse y liberarlo en forma inmediata. Así debe ser. Puede pasar lo contrario, sí puede pasar lo contrario, es un escándalo, pero así debe ser. No puede estar detenido un menor. Un menor de 16, ¿por qué? Porque nunca va a poder tener causa. Ni siquiera es una coerción procesal, como veíamos antes. No hay causa posible, no hay delito posible, con lo cual la detención directamente es una privación ilegal de la libertad, es un secuestro. Acá Luis Orellana aclara, dice, era mi detenido. No sé si es el caso que yo comenté o, bueno, sí, de los genéricos que fue por esto de que no pueden acercarse a menos de 1000 metros. Sí. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra. ¿No? Sí, Ahí... doctor. Disculpe. Sí, en los dos casos eran mis defendidos. Uno fue el 1 de febrero y el otro fue el otro día en el abrazo al Cine Gumón. En el caso del segundo, de la segunda persona detenida, es abogado, entonces le habían impuesto
la restricción de 1000 metros. Entonces yo le explicaba a la fiscal que él ejerce y que a 100 metros del Congreso está el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y a 7 cuadras está el Palacio de Tribunales, que no iba a poder ejercer. Lo que pasa es que es condictio sine qua non, doctor. En el acta se pone, ¿sí? Se establece, a condición de que cumpla esto, va a cumplir estas restricciones. Pero como condición, a condictio sine qua non. Si no firma, no sale. Bueno, más que coactivo, coercitivo e ilegal, además. Pero bueno, esa es una de las condiciones para la soltura. Juan Carlos, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, no, muy cortito. Básicamente dos cosas. Dos cosas prácticas en realidad. Cuando piden el domicilio, y generalmente a veces hay muchos detenidos, tienen que admitir que el abogado preste, digamos, testimonie que conoce el domicilio a la persona y él firma que se hace responsable que esa persona vive donde dice que vive. Y no pueden oponerse. Y si se oponen, después se lo haremos saber al juez y se les va a armar un cachengue. ¿Se entiende? Eso lo hemos hecho muchas veces para agilizar la soltura, porque si no, con el cuento de que tienen que ir a la casa, tardan 5 horas, 6 horas, ¿se entiende? Sobre todo si hay gente que vive en provincia, ni les cuento. Entonces, el abogado, cuando viene el problema, bueno, tenemos que ir a... Mire, sí, pero vive en provincias, digamos, si es acá nomás no hay problema. Pero generalmente mucha gente es de provincia, y eso hasta que vayan hasta allá, tiene que ir el patrullero. Dice que no tienen móvil, empiezan con los cuentos. Entonces uno dice, bueno, no, pero la libertad es fundamental, acá está esto. Yo ofrezco, yo conozco a esta persona, sé que vive ahí y firmo que vive ahí, me hago responsable. Y lo tienen que tomar como válido. Lo han tomado como válido siempre. No sé ahora porque acá nunca se sabe. Pero si no lo tomasen, uno puede después hacer un problema sobre ese particular. Y había algo más que no me acuerdo ahora, bueno, pero no importa. Pero eso me parece que puede ser de cierta utilidad. Ah, sí, y lo otro que lo que decía Luis, muy bien. Sí, yo estaba en el Gomón cuando ocurrieron los hechos. Que fue además una provocación espantosa, para variar. Pero al margen de eso, el hecho es que se puede llevar adelante con mayor o menor, no necesariamente en el momento, pero uno puede apelarlo eso, y debe apelarlo. Nosotros lo hemos apelado en el interior. Ha habido casos donde ponen las condiciones de conducta y lo hemos apelado seguramente con los demás, pero también ese aspecto como inconstitucional, porque si es necesario habrá que llevarlo a la Corte. No pueden imponer reglas de conducta porque es contra la Constitución. Además, donde está, como bien explicó muy detalladamente Rodrigo, y el principio de inocencia, que no es principio, como dijo él. ¿Se entiende? Entonces no va, eso es un disparate total, porque con ese criterio están impidiéndole a la gente ejercer algo que es un derecho, cuando que por otra parte ni siquiera podría ser materia de una condena. Y en una condena sería también discutible. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ahí Liliana levantó la mano. Sí, Liliana, cuando quieras, habilitar el micrófono y podés hacer la pregunta. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una sola cosita, en el Código Procesal de Mendoza que han incorporado la figura de reiterancia. Quería ver si podían comentar algo al respecto, por lo cual han detenido compañeros. Sí, Liliana, mira, no lo he estudiado en particular la reiterancia, sí sé, por lo que pude ver, que es un instituto distinto al de la reincidencia. O sea, la reincidencia está establecida desde siempre en el Código Penal, de fondo, y tiene implicancias en cuanto a las condenas, ¿no? Alguien que ya fue condenado, y incluso hay fallos de la Corte en cuanto a la reincidencia ficta o real, digamos, tiene que haber cumplido prisión
de una primera condena para que la segunda condena entonces se lo declare reincidente y entonces tenga consecuencias en cuanto a pérdida de, qué sé yo, de beneficios como la libertad condicional, etc. Que aún así está recontradiscutido la constitucionalidad de la reincidencia. En cuanto a la reiterancia, que es un concepto procesal, no material, no sustancial del Código Penal, sino del Código Procesal Penal de la provincia, entiendo, yo todavía es bastante novedoso, con lo cual creo que todavía no ha habido demasiada discusión doctrinaria y jurisprudencial, sobre todo, sobre el asunto. Entiendo yo que no es constitucional por esto que te planteo. Es un tema, están intentando regular algo parecido a la reincidencia, que es materia sí o sí de fondo por la vía procesal, por un lado, y por otro lado están afectando el principio de inocencia, porque están diciendo que alguien que fue sometido a proceso una vez, y sometido a proceso otra vez, y sometido a proceso otra vez, entonces eso va en desmedro de sus derechos, cuando en realidad estar sometido a proceso no es estar condenado. O sea, por principio de inocencia, esa persona aún sometida a proceso sigue siendo inocente. Con lo cual, aunque haya sido sometido a proceso 40 veces, es 40 veces inocente. Solamente, por eso insisto en la diferencia con la reincidencia, solamente puede ser regulado en el Código Penal de fondo, por vía sustancial, como una consecuencia de una condena firme, no de una sujeción a proceso, que es lo que es la reiterancia. Por eso es que, bueno, nada, seguramente lo están aplicando, de modo arbitrariamente como siempre, pero entiendo yo que es algo que tarde o temprano va a terminar cayendo, porque la figura en sí misma, entiendo yo que vulnera principios constitucionales, sobre todo el de inocencia. Bueno, ¿alguna pregunta más para hacer? ¿No? Bueno, si les parece, entonces cerramos el encuentro acá. Le agradecemos a Rodrigo, ha sido muy clara su exposición. Así que bueno, gracias Rodrigo. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo martes, que va a ser la tercera y último encuentro de este curso. Y agradecerles a todos y todas por la participación. Así que bueno, nos estaremos viendo entonces el próximo martes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer. Bueno, gracias Rodrigo. Bueno, nos estamos viendo. Muy interesante todo, ¿eh? Gracias. Gracias. Uy.